Vamos a empezar y voy a leer información sobre Hilda Tejada. ¿Sí? Bien. Hilda Tejada es intérprete de conferencias y traductora desde 1989, con una amplia experiencia en los sectores financieros, económico, político, jurídico, ambiental y de derechos humanos. Em, y es una intérprete apasionada, traductora concienzuda, docente por vocación, estudiante permanente, viajera irredente, lectora ávida, amante de la vida, de la risa y de la buena conversación, del vino tinto y de muchos sobrinos. Y el día de hoy nos va a hablar sobre soy intérprete, soy la voz de los otros. Por favor, Hilda, empecemos con tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Hilda Tejada, ya me presento y quiero comenzar por agradecer a Marybox por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y de dirigirme a ustedes el día de hoy. Bueno, pues el tema que quiero tratar hoy no viene acompañado de ninguna presentación ni de materiales escritos, porque quiero más que llenarlos de datos e información, quisiera invitarles a una reflexión. El propósito de traer este tema a colación es que nosotros como intérpretes solemos concebirnos como la voz de la otra persona, la voz de quien está emitiendo el mensaje. Siempre es lo que decimos, yo soy la voz del orador en otro idioma. Sin embargo, cuando nos topamos con el tema del lenguaje incluyente o lenguaje no excluyente, como me gusta llamarlo a mí, empezamos a tener esta barrera en donde nos concebimos entonces como la propia persona y no como la voz del otro, porque anteponemos la corrección gramatical a la ética de respetar la identidad de la otra persona y la forma como esa persona se piensa a sí misma y se observa a sí misma dentro del mundo. Entonces, yo creo que en el idioma español, que es el que yo hablo como mi lengua A, veo que siempre buscamos la corrección gramatical, ¿no? Y el género masculino se utiliza para el plural en los sustantivos, en los adjetivos y hasta en los impersonales. Entonces, yo creo que tendríamos que plantearnos esta reflexión, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Lo digo hace rato que decían que era amante de mis muchos sobrinos. Yo tengo un grupo de sobrinos, son 7 hermanos en total. Y de esos 7 hermanos, uno es varón y las otras 6 son mujeres. Entonces, ¿por qué tendremos que decir niños y no niñas si hay una abrumadora mayoría femenina? Y yo me lo cuestiono mucho porque las mujeres empezamos a tomar mucha relevancia en muchos ámbitos. Hay una mayor cantidad de estudiantes, mujeres en las universidades que varones. Hay mucha presencia femenina también en la fuerza laboral, en los hogares, como jefas de familia. Y de repente nos topamos con que la mayoría sigue expresándose siempre en masculino para referirse a la pluralidad. Entonces, esa parte es el lenguaje sexista que separa a los hombres de las mujeres. Pero del otro lado tenemos el lenguaje no excluyente, las personas que no se sienten representadas ni en el extremo femenino ni en el extremo masculino, sino en medio. Entonces vienen los oradores que dicen, yo me identifico con el pronombre them, por ejemplo, si estamos interpretando del inglés hacia el español. ¿Y qué nos toca a los intérpretes? ¿Decir ella o decir él, porque es lo que vemos? ¿O decir ella, porque no queremos decir ella? ¿Somos o no la voz del orador? ¿O somos la voz de la gramática? Corrección gramatical antes que la ética y el respeto por la otra persona. Siempre me cuestiono eso. Entonces, yo creo que por un lado tenemos que ir adquiriendo conciencia de esto cada vez más en nuestra forma
de hablar, en nuestra forma de expresarnos. No podemos juzgarnos tampoco porque tenemos formas y modos que nos han sido inculcados, mecanismos inconscientes en el lenguaje que nos hacen expresarnos en el masculino siempre que nos referimos a la pluralidad, pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente, real, marcado, para poder hacer la transición a un lenguaje no sexista, al lenguaje consciente. Del otro lado está los distintos escenarios en donde debemos usar este lenguaje. Si estamos trabajando normalmente para una ONG o alguna organización donde se trabaje con los derechos humanos, por lo general nos van a pedir que utilicemos el lenguaje incluyente, el lenguaje desdoblado, ¿no? Nosotros mismos, nosotras mismas, nosotres mismes. Eso es para hacer una marca muy clara de la inclusión de todas las identidades. Sin embargo, hay otros escenarios, los escenarios más formales en el contexto de las conferencias, los congresos, de diferentes temas que no se permite o que no es todavía muy admisible el uso del lenguaje desdoblado, que además nos hace estragos en términos de la economía lingüística y la capacidad de poder hacer una buena interpretación, porque nos aumenta en el español, en el francés, en el portugués, en el italiano, también la cantidad de palabras que debemos utilizar. Entonces, yo he optado por tratar de hacer interpretación o consciente, utilizando lenguaje que sea consciente, lenguaje incluyente indirecto. Por ejemplo, en lugar de decir bienvenidos y bienvenidas todos, todas a este escenario, estamos muy contentos y contentas de tenerlos aquí, opto por decir le damos la bienvenida al público, les damos la bienvenida, nos encanta tenerles aquí, cosas que sean más, que suenen naturales en español, pero que sea un lenguaje incluyente de por sí. Porque si utilizamos un lenguaje desdoblado en una circunstancia donde no lo están desdoblando de origen, el riesgo que corremos es imponer nuestra ideología personal al contexto del congreso o de la conferencia y quizá no sea bienvenido y el efecto pueda resultar contraproducente. Entonces es mejor utilizar un lenguaje consciente que va a requerir mayor esfuerzo, sí, que le cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo a los intérpretes, les intérpretes que hemos estado ya muchos años en la escena también, porque estamos muy hechos a las formas del lenguaje oficial y nos hace falta tener el valor de hacer la transición, porque por encima de la gramática está la ética y es necesario respetar la identidad de las personas cuando la manifiestan, cuando no la manifiestan, y también es necesario respetar al público que le cuesta trabajo procesar el lenguaje incluyente, es decir, no podemos imponer, como decía hace rato, la ideología nuestra al público en general o mucho menos al orador. Entonces, buscar ese lugar en medio, ese lugar de donde haya una especie de como de reconciliación de todo el lenguaje para utilizarlo, producir el mensaje y llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Producir el mensaje del orador en una en un lenguaje que represente su identidad, que respete su identidad. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Eso requiere todavía una capa más de carga cognitiva para el intérprete, porque ya no hacemos solamente el procesamiento de la información a la hora de estar analizando y reformulando. Ahora, encima, a la hora de la reformulación, tenemos que agregarle una capa más que es la de la conciencia lingüística. Pues sí, ese es el esfuerzo y ese es el trabajo que tendremos que hacer nosotros. Hay espacios de práctica segura como Amerivox,
A mí me encantaría ver en la forma de, por ejemplo, en la forma de retroalimentación que utilizamos cuando practicamos en Amerivox, utilizó lenguaje consciente, utilizó lenguaje incluyente como algo más, como para convertirlo en una cuestión natural para todos los intérpretes que seremos la voz de lesotres, siempre, hasta que lleguemos a un punto en donde logremos ser de manera natural la voz de todas las personas por igual. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Hilda. Ha sido realmente una, una pregunta bastante interesante que probablemente muchos de nosotros tenemos que hacernos cuando trabajamos. Y cuesta trabajo, ¿no? Exacto. Muchos de nosotros, porque nos cuesta trabajo, no viene natural. No es natural el procesamiento de la información así o del lenguaje. Quería simplemente consultarte porque pensando mucho en esta disyuntiva entre lo ético, el ser realmente la voz del orador y lo gramaticalmente correcto de acuerdo a la RAE o a otras escuelas. En tu caso específicamente, eh, ¿hacia dónde vas a decidir o va a depender nuevamente, como siempre decimos, del contexto en el que nos encontremos o cómo pasar esa valla, cómo ir y decidir finalmente hacia dónde, si es que finalmente queremos ser realmente la voz del orador o de la oradora o en realmente trabajar dentro del contexto en donde se requiere de ese punto adicional, ¿no? De ese esfuerzo adicional. Creo que el espacio para lograrlo es la práctica, la decisión. Puedes entrenar a tu cerebro a que tome la decisión de manera inconsciente, buscar el lenguaje que sea, en español tenemos la voz reflexiva, entonces en vez de tenerlos y tenerlas, podemos decir tenerles, y es perfecto español. La RAE no se puede infartar por eso, ¿no? Entonces hay recursos que sí Exacto. tenemos en español. Hay adjetivos que no son que no demuestran el género. Por ejemplo, en vez de decir contentos y contentas, podemos decir felices. Ujú. Por Pero ejemplo. eso conlleva a esta carga cognitiva adicional, ¿no? Ese Sí, esfuerzo tenemos adicional que, porque tendemos en español y en muchas lenguas romances a usar, ¿no? El claro, plural masculino, porque pues. además así también en la escuela, a la hora que nos estábamos formando como intérpretes, venía el profesor y te decía, no concordó el género y el número, no concordó el género, ¿no? Y entonces uno siempre está el adjetivo y el sustantivo y no dijiste el plural, ¿no? Entonces, son cosas, son vicios, por llamarlo así, o hábitos de lenguaje que tenemos que quitarnos. Y tenemos que quitarnos porque pienso que como personas, como individuos, como intérpretes, somos el vehículo de comunicación. Una persona necesita de un intérprete para emitir su mensaje, para decir lo que le duele, para decir lo que le alegra, para conseguir lo que necesita. Necesita de nosotros porque no puede hacerlo por sí mismo. Somos el depositario de su absoluta confianza en el momento que estamos trabajando como su intérprete, cuando estamos nosotros en una situación comunicativa mediada por interpretación. El emisor, el emisor y el receptor, y el receptor cuando se vuelve emisor y el emisor cuando se vuelve receptor, confían en nosotros como el vehículo de su mensaje. Y en ese momento sagrado en el que somos el depositario de la confianza de dos personas que se están tratando de comunicar, tenemos la obligación de responder con amor, con cariño, con cuidado, con consideración, con delicadeza a lo que se quieren decir. Y si es una persona que está expresando su identidad de manera abierta, de manera sincera, de manera explícita, como intérprete no tienes ningún derecho
de robarle su identidad en aras de la corrección gramatical. Tu obligación como intérprete es estar bien listo, bien preparado para poder hacer esa transmisión del mensaje de manera natural, sin que suene forzado y siempre y cuando se logre la comunicación. ¿Qué pasa si tienes a una persona que está expresando su identidad de manera clara y tienes del otro a una persona que no es muy receptiva de lenguaje incluyente? Tú como intérprete, si nos hemos ocupado de prepararnos y de practicar lo suficiente para tener lenguaje consciente, en vez de decir estoy contente, bueno, estoy feliz. Y entonces el otro ya no se altera de los nervios. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, así podemos tener esa competencia, ¿no? Que esa competencia que va más allá de la simple competencia lingüística, ¿no? Sino exactamente. es la competencia en el contexto para poder hacer la comunicación. Ujú. Y me gustó mucho, creo que a todos los Ameriboxers nos gustó mucho escuchar que es probablemente ese tipo de espacios de práctica Sí, en donde podemos, como intérpretes, buscar esas otras opciones, practicar en un espacio y un entorno de confianza con colegas que nos pueden ayudar. Ciertamente cuando has dicho, ¿no? En el feedback, en la retroalimentación, podría ser interesante agregar ese punto adicional, ¿no? ¿Qué tanto he utilizado ese lenguaje consciente o qué retos puedo enfrentar probablemente por mis propios concepciones, por probablemente lo que yo entiendo que el tendría que mecanismo usar o no. condicionado que tenemos, ¿no? Exacto. Y también no ser tan duros con nosotras mismas cuando estemos haciendo el trabajo, porque nos va a costar trabajo, cuesta muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Ahora estoy dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y empecé hace poco con un grupito de intérpretes en formación. Y les dije a los alumnos, futuros colegas, no, vamos a trabajar en lenguaje consciente. Nos va a costar más trabajo, sí, pero quisiera desde la formación incipiente buscar la forma de eliminar el lenguaje condicionado que nos ha dado el lenguaje, el reflejo automático del lenguaje. Tratar de buscar el lugar del lenguaje consciente para que entonces el lenguaje consciente se convierta en nuestro reflejo automático. Sí. Y Ojalá que viva yo ojalá. para ver. Sí. Daniel, ¿te Bueno, gustaría hacer una sí, consulta? sí, de verdad, pero estaba acompañando el debate que está interesantísimo, así que no quería interrumpirlas. Pero mira, de verdad tengo una pregunta aquí de Daniele que me pide que lo haga en español. Imagina que hay alguien en una reunión que ha elegido pronombres como they, them en inglés, como los pronombres neutros, pero no plural. Y hay alguien en los participantes de la reunión que también tiene que interpretar que no está respetando la elección o los pronombres que ha elegido la persona. Como, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo famoso de un tío muy conservador llamado Ben Shapiro, que estaba Ujú. en un talk show con una persona trans y insistía en llamar la persona trans, que era una mujer trans, de sir. La llamaba de señor, aunque sea una mujer trans. Imagina que eres tú interpretando una reunión de este tipo. ¿Qué haces? ¿Cómo lidias con el dilema? ¿Cómo se comporta el intérprete en esa situación? Porque la elección, perdona, no ética que ha sido hecho, no ha sido hecho por nosotros, pero sí por la persona que está eligiendo ser propositadamente ofensivo a otra persona. Yo creo que como intérprete, cuando la otra persona está contestando, señor, cuando claramente dijo soy ella, tú dices soy ella, I'm them, y el señor se refiere sir. Tú como intérprete, si estás haciendo la interpretación y estás presente, tu voz puede delatar que tú no estás de acuerdo con lo que está pasando y que no eres tú el que le está faltando el respeto, ¿no?
puedes hacer una pausa. Alguna vez escuché sobre el valor del silencio en el discurso, ¿no? Entonces tú puedes hacer una pausa. Puedes decir, quisiera decirle, señor, y bajar el tono de la voz, haciendo saber que tú no estás, que no eres tú, no es el intérprete que le está faltando el respeto, sino darle la responsabilidad al emisor, que finalmente es quien está siendo irrespetuoso. No, no te puedes voltear y no hacer eso patente, porque estarías faltando a tu deber, ¿no? Entonces piensa que no puedo hacerlo patente porque estaría faltando a mi deber, como decir Sí, en o el sea, micrófono que si el señor Shapiro dice señor, pues tú tienes que decir señor, porque sí. lo dijo. Bueno, y no puedes decir, pero no es mi voz, es el señor Shapiro. Tampoco puedes hacer eso, no puedes Pues de verdad deslindarte hay de esa manera. Te puedes eso. deslindar un poco con la voz, nada más. Pero normalmente, si ellos están en un talk show, en donde quiera que estén, ellos tienen otra forma de comunicarse, donde se están viendo a los ojos y van a entender el rechazo y el lenguaje visual, aunque tú no Ajá. estés participando. Probablemente el lenguaje corporal o no verbal o lo paraverbal te va a decir Ujú. mucho más que hasta Exacto, exactamente ese señor. exacto, Claro, sí. exacto. Quizás un poco para retomar ese ejemplo, ¿en algún momento, Hilda, te has encontrado en esa situación o cuál ha sido de repente el desafío más grande que has tenido, no sé si en cabina o quizás con tus estudiantes al trabajar con el lenguaje consciente? ¿Cuál crees tú que podría ser uno de los más grandes retos que tenemos como intérpretes? Para mí, el reto más grande que me he encontrado es cuando estoy en algún contexto, por ejemplo, en derechos humanos o con mis alumnos, ¿no? Que para ellos para ellos es natural hablar los alumnos, no les alumnos, les compañeros. Ellos así hablan adentro del aula. Entre sí se refieren así entre ellos. Y yo, dale con el masculino, dale con el masculino, porque lo tengo como un reflejo automático. Y entonces, cada vez que voy a empezar a dar clase, no lo tomen personal. Si se me sale en masculino, es mi vicio, corríjanme y díganme, ¿no? Profa, me dicen profa, no me dicen profe, soy profa, ¿no? Les digo, díganme profa, ¿no? Profa, cada vez que me digan eso, yo me voy a regresar y me voy a corregir hasta que aprenda, ¿no? Y cuando estoy trabajando en contextos de derechos humanos y me cuesta trabajo, cuando me doy cuenta que metí la pata, pido una disculpa en el micrófono, ¿no? O hago a veces les puedo decir en esos contextos, yo estoy voluntaria con Amnistía Internacional. Muchas veces es permitido, antes de empezar a interpretar, que puedas decir, si escuchan que utilizo la forma masculina en la cabina de español, ofrezco una disculpa por adelantado. Es un reflejo automático y no es un reflejo de mi ideología o de mi persona. Y normalmente lo comprenden. Haces un deslinde de responsabilidades, ¿no? Disclaimer, ¿no? Un Sí, disclaimer. O te curas en claro. salud, como decimos de repente. Un aviso a Un la aviso, comunidad. un aviso a la comunidad, exacto. Sí, y yo creo, y no sé si es que también algunos colegas quieren hacer una consulta, antes de pasarle ahí la palabra a Daniel, que sí es importante tener mucho más conciencia porque cada vez más tenemos eventos, al menos lo digo de mi experiencia personal, donde realmente el Claro. contexto y el cliente y la organización requiere que, y los participantes también, utilizan el lenguaje incluyente en sus discursos. Entonces, definitivamente es un esfuerzo y yo considero que va a ser cada vez más importante, no solamente el debate y la reflexión en la profesión, sino también en la práctica. Daniel. En la Vale, práctica, claro. vale, perdona. No quise no quería interrumpir nuevamente. Uno de los intérpretes me ha enviado un mensaje diciendo, please mind the crosstalk, como se está enfadando que estamos hablando todo al mismo tiempo. Y le digo aquí, tío, esta es la vida real, así que, pero es broma, claro. Entonces, mi pregunta, yo creo que tengo que hacer un pequeñito comentario antes y perdonen mi español que es un C, ¿vale? Yo estoy aquí como
como dice Amerivox, un espacio seguro, entonces ya voy. Nos encanta. Vale. Una de las dificultades que yo tengo es de conversar con las personas, muchas de ellas de nuestra profesión, traductoras, traductores, intérpretes, sobre el hecho de que las gramáticas no son libros de reglas, son libros de recetas. Eh, eh, yo no sé si estoy me haciendo comprender, pero lo que pasa es que cuando una gramática le dice que se tiene que hacer esto de esta forma, es porque como analizaron un gran corpus y verificaron que así hacían las personas, pues es como una receta. Pues feijoada en Brasil se hace así, así, así. Pero lo que pasa es que las recetas cambian. Y puede que mañana una persona pueda querer hacer feijoada de otra forma, con otras carnes, con otros frijoles, que lo sea. Eso no quiere decir que deja de ser feijoada. Y esa es la dificultad que tenemos con los profesionales que tienen que trabajar con eso, como con lingüistas y todo. Es que miran los libros de gramática, dice, pero la gramática dice que se tiene que hacer así, que no existe mismes. Pero mira, Ujú. solo lo que dice la gramática es que así se hacía feijoada cuando la escribieran. Pues ahora están haciendo feijoada con otros ingredientes, pero todavía es feijoada, tío. O con unos ingredientes que ya no hay, ¿no? Sí, La sí, receta puede estar hecha para tener sí. ingredientes que no hay y Por se tiene que ejemplo, adaptar. sí, sí, un clásico de la gramática de portugués es que la gramática le decía que no se podía empezar una frase con el pronombre oblicuo, como se no podría enseñar una frase que en portugués es muy normal, como dame un cigarrillo, lo decimos, me da un cigarro, pero la Ujú, gramática lo prescribe que tendría que decir, dame un cigarrillo, dame un cigarro. Pero ujú. si así, se hablas así con un tío, ¿qué lengua estás hablando? Eso no es portugués. Porque la feijoada no se hace más así. Mi pregunta para ti es, ¿qué estrategias han funcionado para ti para convencer a las personas de este tipo de cosas? Porque son creencias muy arraigadas, ¿no? Yo he optado por no querer convencer a nadie. No, no yo creo que es una posición personal, es el abordaje personal que tú tengas hacia tu deber como intérprete. Yo por eso digo ética antes que la gramática. Si yo soy la voz del otro, yo no puedo imponer mi persona a la voz del otro. Soy la voz del otro y lo que esa persona quiera decir es lo que yo voy a decir. Si esa persona se identifica con un pronombre, con una identidad no binaria, mi obligación es saberlo decir y mi obligación es estar lista para poderlo hacer. Mi obligación es haberme tomado el tiempo, la conciencia de llevar mi lenguaje a un lugar en donde yo le pueda servir cuando necesite valerse de un intérprete para poderse comunicar. Creo que es una obligación personal como intérprete. Si te rehusas, si no cambias, si tú quieres seguir con la corrección gramatical, está bien, no es una cuestión de juicio. Simplemente pienso que conforme, como decía Vivi hace rato, conforme vaya avanzando el tiempo, las personas que no se adapten, que sigan teniendo un rechazo patente por este tipo de nuevo lenguaje, también van a ser, también van a ser excluidas poco a poco, porque no van a tener cabida en un lugar, en el lugar de un mundo nuevo, un mundo mejor, en donde no hay tanta, tanta presión gramatical, por llamarlo así, ¿no? Y que sea un mundo más natural, más abierto. Entonces, creo que si quieres servir bien y hacer tu trabajo bien, también es nuestro deber prepararnos para hacer lo que no tenemos hábito y hasta lo que nos pudiera incomodar. Eh, Hay una consulta en el chat que me gustaría hacer porque consultamos y ahora nos preguntan, Hilda, ¿tú crees que hay un punto delicado entre tomar esa iniciativa interpretativa, es decir, el uso de los pronombres, y la organización o la persona que te contrata?
en cuanto a la ética y al nivel de conservadurismo de quien paga o quien te contrató? Pues creo que estarás presente para saber, tienes que estar presente en el evento para saber qué va a pasar. Pues tú puedes estar en un contexto, está, no sé, la conferencia del desarme nuclear en Irán, pues a lo mejor es poco probable que te toque usar lenguaje incluyente, el tema que van a tratar. Pero si están tratando un tema y vas a estar trabajando más preocupada porque no reviente el arma nuclear que por los pronombres, ¿no? Pero hay un momento, ¿no?, en que si de repente esas mismas personas se para un delegado y dice, y yo me llamo, ¿verdad? Y mi pronombre es, my pronoun is them, y mi pronombre es ella. Y vengo a representar al país, ¿no? And I am happy, y estoy contente porque dijo que su pronombre era ella, aunque a ti no te parezca y aunque no le parezca a todos los demás. Cuando una persona en un contexto formal hace explícita su identidad, está queriendo transmitir un mensaje, quiere que su identidad sea conocida y reconocida. Tú no le puedes robar eso porque a ti no te parece o porque tú crees que se va a ofender el que te paga el cheque. Pues el problema es entre el del cheque y el que está hablando, ¿no? Una estrategia que puedes hacer en contratación es hacer en el checklist de usted cuántos equipos quiere y cuánto quiere llevar y cuánto va a durar su evento. Quiere que se use el lenguaje incluyente, por ejemplo, Ujú. ¿no? Yo podría preguntar, o podrías hacer un parrafito pequeño, decir esta intérprete, ¿no? Si la intérprete, hacer como desde un aviso, si la intérprete escucha lenguaje incluyente, utilizará lenguaje incluyente. Y te tendrían que venir a decir, no, a mí no me parece. Yo creo que poca gente se atrevería a decir que no parece, a riesgo de quedar como un absoluto discriminador o, ¿no?, e intolerante. Exacto. Muchísimas gracias, Hilda, por Gracias a ustedes. esta tan interesante charla, por responder nuestras preguntas. Si tienen más consultas, más preguntas, por favor, pueden utilizar el chat como lo ha hecho Julia para compartirla con Hilda. Si Hilda pudieras revisar si alguien tiene dudas para poder mantener un poco también los Sí, tiempos y la organización de la sesión, sería genial. Muchísimas gracias nuevamente. Y antes de acabo pasar, de sí, poner dime. mi correo electrónico en el chat. Con muchísimo gusto. Quien me Perfecto. quiera escribir, quien me quiera hacer algún comentario, siempre podemos estar en contacto. Me encantará estar, y gracias a Medivox otra vez por permitirme estar acá, por permitirme dirigirme a todo el público, a los colegas que están haciendo su práctica y particularmente a los intérpretes que el día de hoy deben haber tenido un poco de dificultad. Gracias, colega. Muchísimas gracias, Hilda, y muchísimas gracias ciertamente a nuestros colegas en cabina de español, a los otros idiomas.